Determinación es la palabra que nos ha venido definiendo este año. Y por lo menos te vas a acordar solamente de la palabra, pero ha sido determinación de diferentes áreas de nuestra vida, en las que debemos tomar decisiones firmes para vivir de acuerdo a la palabra de Dios y hacer lo que a Dios honra. Pero a la larga es un beneficio para cada uno de nosotros. Lo cierto es que hoy nuestro tema será determinación de abrir la boca con sabiduría y que la ley de clemencia está en mi lengua. Porque esto dice Proverbios 31:16 acerca de la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría es lo primerito que vamos a ver. Y es que determinar diariamente los pasos y los cambios que vamos a dar van a traer tremendas bendiciones a nuestra vida. Hay tantas cosas que debemos cambiar en nuestro entorno, entre las relaciones con personas, en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, todo esto. Debemos ir a la palabra e irlo cambiando de acuerdo a cómo ella nos vaya dirigiendo. Esta es la manera de vivir una vida saludable, una vida libre, una vida limpia, solamente ejecutando lo que Dios establece en su palabra. ¿Me acompañas orando para que sea el Espíritu de Dios el que nos dirija a toda verdad? Padre, queremos agradecerte por este tiempo, por tu palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, porque realmente solo en ti encontramos todo lo que acabamos de decir, pero agarrados de ti es como de verdad podemos hacer los cambios necesarios que tú nos muestras. Solos no podemos. Somos incapaces, impotentes de hacer lo que tu Espíritu Santo nos da el poder para hacer. Así que aquí estamos para que tu palabra penetre de tal manera en nosotros que no solamente quede dentro de nosotros, no solamente la asimilemos, la retengamos, la memoricemos, sino que también la practiquemos. Y entonces veamos los resultados de todo lo que tú nos estás diciendo. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Abre su boca con sabiduría es el primer punto. Sabiduría significa ciencia, entendimiento e inteligencia. Y uno podría pensar que se trata de la inteligencia del conocimiento intelectual, pero no es cierto. El conocimiento de Dios y su palabra es lo que nos dan esa sabiduría espiritual para vivir. Sabiduría es ciencia, entendimiento e inteligencia. Creo que no es común, no es de diario, que tomemos decisiones las personas de hablar con sabiduría y clemencia, como dice este proverbio. No es algo que yo estoy pensando, no, hoy este día voy a hablar con sabiduría y prudencia. Generalmente hablamos de lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, porque de ahí brotan las palabras. Hablamos como reacción del momento, muchas veces palabras llenas de ira, de resentimiento, de enojo, de sarcasmo, de burla, bueno, etc. Y a veces las palabras brotan sin sentido. A veces hablamos más de la cuenta. Decimos lo que no debemos. Y lo que debemos, lo hablamos en el tiempo indebido. R.C. Sproul dice que no creo que nada revele más claramente el estado del alma de una persona que las palabras que salen de su boca. Y él mismo escribe, hay una forma reveladora, a prueba de fallas y sólida, que te permitirá saber si una persona es realmente regenerada o no, es decir, si realmente es cristiana. ¿Cuál es esa? La pureza al hablar. No importa si se llama a sí mismo cristiano, reformado, católico, ortodoxo, nacido de nuevo, pentecostal, carismático del camino, lo que sea. Si esa persona
es vulgar, grosera y sin gracia al hablar, sino que con malicia habla mal de los demás, especialmente de los hermanos. Tal persona, dice Paul, es un impío no regenerado, todavía muerto en sus pecados, y nada de lo que tiene que decir tiene algún peso para un verdadero cristiano. Santiago nos alumbra. Si alguno se cree religioso, dice Santiago 1:26, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Saber frenar es de sabios, refrenar la lengua. Pero Santiago en el capítulo 3, del 3 al 9, nos da un panorama todavía mayor. Y Santiago nos dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. Es importante que lo que decimos, no solamente lo digamos, sino cómo lo decimos. Es importante entonces tanto lo que decimos y cómo lo decimos. Es importante también lo que decimos y lo que dejamos de decir. La apropiada manera de hablar. No solamente es decir las palabras correctas en el momento oportuno, sino también incluye los deseos de querer decir lo que no debemos. Hay ejemplos del uso incorrecto de la lengua. Incluyen la murmuración, el menospreciar a otros, la manipulación, la enseñanza falsa, la exageración, las acusaciones, la lisonja y la mentira antes de hablar. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿es verdad lo que quiero decir? ¿Va a edificar lo que voy a decir? ¿Es necesario que lo diga? ¿Es agradable que lo diga? Santiago nos está hablando del daño que puede causar la lengua. La perversidad realmente de la lengua tiene su origen en el infierno. La lengua sin control puede causar terribles daños. Puede destruir una vida, familias, matrimonios, vecindarios e iglesias. Porque Satanás la usa precisamente para dividir cuando no dejamos que Dios la controle. Las palabras que se dicen solo por decir ociosas y aborrecibles son aborrecibles porque rápidamente esparcen destrucción. Y a veces nadie puede recoger todos los resultados o pararlos. Yo recuerdo hace muchos años, estando en la sociedad de jóvenes, nuestro pastor en aquella época dio un ejemplo de este tipo de cosas. Que cuando nosotros hablamos mal de las personas, es como que nos subamos a una torre alta de toda la ciudad. Y desde allá dejemos abrir una bolsa llena de plumas y la dejemos que el viento se la lleve.
Entonces, por más que quieras, vas a ir por la ciudad queriendo recoger todas las plumas, y más de alguna o algunas van a quedar por ahí. Así es precisamente cuando la lengua no se usa debidamente. Podemos destruir la vida de la gente y al final no podemos tapar todo lo que los demás dijeron. Debemos entonces tener cuidado con lo que decimos. Debemos abrir la boca con sabiduría, pensando que más tarde no podremos reparar el daño, porque este va a permanecer. Algunas palabras que expresamos con enojo pueden destruir una relación de años que quizás tardó en establecerse. Antes de hablar debemos pensar. Y yo entiendo que a veces, movidos por el momento, por el calor del momento o por la risa del momento, nos damos a la tarea de decir cosas que no debemos. Dejemos que el Espíritu Santo entonces controle nuestra boca. Y sé que no es fácil. Hace unos días a mí me tocó oír las palabras de alguien en el teléfono que me estaba diciendo un montón de cosas. Y acalorado por el momento de que yo no quise hacer algo, se acaloró. Por supuesto, es un familiar. Entonces lo que hice fue quedarme callada. Pero cuando me quedé callada, no estaba pensando, sí, que no sé qué, que yo le puedo decir, que no, que dije, me voy a callar porque en este momento el calor del enojo lo está haciendo hablar de esta manera. Y mi deber, porque yo estimo a esta persona, le amo, le tengo aprecio, yo no voy a dejar entrar estas cosas en mi mente. Claro, no creas que lo aprendí de la noche a la mañana. O sea, esto me recalca, y más que iba a grabar sobre esto y lo había estudiado, este es mi momento de aplicarlo. Realmente tenemos que tener un cuidado, ¿verdad? Tremendo. La lengua nos da una idea de nuestra naturaleza humana. Fuimos hechos a la imagen de Dios, pero también caímos en el pecado. Dios está interesado en cambiarnos de dentro hacia afuera. Es que es una transformación la que Dios quiere hacer en nosotros. Así es que cuando el Espíritu Santo purifica un corazón, también nos domina nuestro modo de decir las palabras que expresamos. Y ellas deben ser que sean agradables a Dios y también a las personas. Proverbios 10:32 nos dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Y Proverbios 11:9 también nos da luz. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Te dije al inicio que no era solamente de la mujer virtuosa. Reflexionar para contestar, para hablar o contestar algo, no es lo que generalmente solemos hacer. Lo quiero repetir para que de aquí en adelante estemos prestos a pensar. Sobre todo en este tiempo que por Facebook, Twitter o las diferentes redes sociales decimos lo que sea sin reflexionar. Quizás es una característica de hoy día. Solo abrimos la boca sin sabiduría. Como dice Proverbios, habla perversidades. Y podría ser común en personas que no siguen al Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, que Cristo mora en nosotros, nuestra boca debería abrirse con sabiduría y que la ley de clemencia esté en mi lengua. Jesús lo expresa de esta manera en Mateo 12:33 al 37. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Porque por tus palabras, por mis palabras, será justificado, y por tus palabras, por mis palabras, serás condenado. Jesús fue más allá. Sabe que esto personalmente me preocupa y me lleva a cuidar mis palabras. Pienso dos cosas en mi vida personal. ¿Realmente estoy dejando que Dios me transforme? Y segundo, por mis palabras seré justificado y condenado. No quiero ser condenada por Dios, así que cuidaré mis palabras. Si realmente queremos tomar esta determinación, lo primero es cuidar la mente. ¿Qué hay en mi mente? ¿Qué dejo entrar en mi mente? Y no me voy a enfocar en este punto, porque en varios videos he hablado acerca de la determinación de cuidar nuestra mente, de lo que dejamos entrar a la mente. Hemos hecho suficiente referencia a esto y por eso no voy a dedicar este punto a entrar en materia en esa área que ya lo hemos hecho antes. Pero sí te voy a dar algunos versículos que nos van a ayudar a pensar en eso. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y dice en Salmos 37:30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Pero mira, ¿de qué sabiduría estamos hablando? Ese es el punto, porque dije al inicio que no se trata del conocimiento intelectual, pero Santiago 3:17 nos aclara totalmente en esto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Mira qué interesante lo que viene. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí está la sabiduría de lo que nos está hablando el Señor. Y Proverbios 13:3 dice que el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y te dije al inicio, hace un momento, que yo no he aprendido esto, y todavía sigo aprendiendo, pero no he aprendido a veces a callarme simplemente porque yo lo dije, bueno, yo ya no me voy a callar, sino que Dios me ha ido enseñando a través de su palabra, a veces a no simplemente abrir la boca, ¿verdad? Y Proverbios 16:23 dice que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Por lo tanto, muy personalmente te digo que debemos llenar la mente y el corazón de la sabiduría de Dios yendo a su palabra, ¿verdad? Debo pensar cuando hablo y saber en qué momento hacer un aporte a la conversación o a un comentario. Sacar de mi boca palabras buenas, sobre todo si me estoy refiriendo a otra persona. Mis palabras deben servir para edificar, no para destruir. Efesios 4:29 dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no se está refiriendo únicamente a palabras soeces. Puedes buscar corrompido en el diccionario bíblico o en la Real Academia Española. Y dice que ninguna de estas palabras salga de nuestra boca. Y nos da un lineamiento más, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que estas palabras no deben ser llenas de ira, odio, furia, crítica, hirientes o de doble propósito.
Tremendo, ¿verdad? Porque sin la dirección de Dios a veces hablamos por hablar, sin sentido, hiriendo, destruyendo la vida de otros. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque esta es una sabiduría que es animal y diabólica, dice en el libro de Santiago. Tú lo puedes buscar ahí. Nuestro punto 2 dice que también debo hablar con clemencia en mi lengua. Y es benevolencia, bondad y favor. Para hablar con otros y de otros debe predominar la clemencia en nosotros. Como lo dije antes, no es el común denominador o la costumbre o el hábito cuando hablamos, cuando conversamos con otros, en las tertulias con amigos, en las oficinas, en los almuerzos o cenas, o ya sea tomando el café o el té, tener prudencia para hablar y que esté rodeado de sabiduría y clemencia. Gálatas 5:14 nos dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, dice el 15, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Muchos a veces nos dejamos guiar por el momento o por las opiniones que se están vertiendo en esa conversación. Es bien fácil dar opinión de otros sin pensar, sin meditar, sin tener todos los elementos, sin tener todo el conocimiento de la vida de esa persona. Bueno, como dijimos antes, sacamos lo que llevamos en la mente. Pero Dios nos muestra que no solo la mujer de Proverbios 31 debe usar su boca de esta manera, sino que también el justo y el hombre sabio, según Salmos y Proverbios. Porque Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Misericordia, esa compasión humana. Muchas veces, cuando hablamos acerca de personas, emitimos juicios incorrectos, sacando de nuestras mentes prejuiciosas, sin conocer los hechos tal como son, juzgando de manera parcial algo que si nos pasara a nosotros, no nos gustaría que se emitieran esos juicios sobre nosotros. Qué delicado es este punto, pero como dije, no es la costumbre, el hábito y lo común que reflexionemos para hablar. Proverbio 21:21 nos dice que el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Y Santiago 2:13 nos vuelve a alumbrar, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Juicio sin misericordia. Veamos lo que dice Mateo. Jesús lo dijo en Mateo 7 del 1 al 5, que ya hemos hablado un poco. Tenemos un tema específico de este capítulo de Mateo, de esta porción, en los videos anteriores. Así es que sería bueno que regresaras a ellos, pero aquí, juicio sin misericordia. Mateo 7 del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces
verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es increíble la comparación que Jesús hace aquí, ¿verdad? Te dejo esto para que reflexiones. Nuestras bocas no deben abrirse constantemente para juzgar, criticar, maldecir, destruir, sino como hijos de Dios deben estar llenas de sabiduría, de bondad. Eso es a lo que nos está llamando este tiempo en la palabra. Y podríamos hablar mucho más, porque hay tanto en la Biblia acerca de la boca, de cómo debemos hablar, de que lo que pensamos, eso bajamos al corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Pero cuando dejas entrar la palabra de Dios, cuando dejas que ella haga la transformación en ti o en mí, ella va cambiando esa forma de abrir nuestros labios. Y de que en el momento del enojo saquemos muchas cosas que andamos llevando veneno, ¿verdad? Que si la otra persona no está caminando con el Señor y está agarrada de la palabra, puede destruirla. Así es que aprender a cuidar esta boca que Dios nos ha dado y que de aquí salga bendición, bendición. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Entonces tomemos la determinación de que voy a usar mi boca con sabiduría y clemencia. Con sabiduría y clemencia. Oramos y le pedimos al Señor que sea Él con su Espíritu Santo que nos ayuden a usar nuestra boca con sabiduría y clemencia. Padre, queremos agradecerte por la oportunidad de seguir aprendiendo, de que cada día si vamos a tu palabra hay algo nuevo que aprender, hay algo que reafirmar, hay cosas que debemos cambiar, porque esta transformación que tú estás haciendo en nuestra vida desde el primer día en que nos llegamos a tus caminos, va a seguir hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que será cuando Cristo venga por nosotros. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos estudiando tu palabra. Ayúdanos a dejar entrar tu sabiduría en nuestra mente, dejar que baje a nuestro corazón y permitir que así podamos hablar con sabiduría y clemencia cuando abrimos nuestra boca. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Es un gusto tenerte aquí en el estudio. De verdad, espero que sigas adelante, sigas compartiendo, pero sobre todo que pongamos en práctica lo que aprendemos. Porque para eso es la vida cristiana. Aprender lo que Dios dice, pero llevarlo a la práctica. Nos vemos en el próximo video y sigue compartiendo estos videos por las redes sociales y por los medios que puedas. Así que estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, pero también nuestro programa de Gotas de Transformación está en TikTok. Así es que hasta la próxima. Que Dios te bendiga y es un gusto que podamos aplicar lo que la Biblia dice.